cambios que se van a ver a nivel de no solo de las células, sino de los tejidos, y cuál es el significado clínico biológico de una neoplasia maligna. Por definición, entonces, igual que en neoplasias benignas, es un crecimiento patológico autónomo e irreversible. Recordemos que una vez que ha cesado el estímulo que ha provocado la lesión, esta lesión va a persistir y va a proliferar. Y la evolución natural es ser incompatible con la vida, a diferencia de las neoplasias benignas, que ya sabemos que hay algunas que son excepciones, son compatibles con la vida del paciente. Entonces, crecimiento patológico es aquel que escapa al plan filo y ontogenético, y por definición autónomo es cuando una célula y un tejido no responden a las leyes que regulan el crecimiento y el desarrollo. Ustedes saben que las células tienen una regulación no solo en su diferenciación, maduración, persistencia y eliminación, sino que también tienen un plan programado para la replicación, y eso las va a dividir en estables, lábiles y permanentes, y esta división es la que nos va a permitir a nosotros determinar qué tejido va a proliferar y cuál no. Una célula que ha adquirido características de neoplasia maligna, o sea que tiene mecanismos moleculares alterados, es aquella que no responde a este plan que tiene diseñada la célula y va a adquirir características especiales, como por ejemplo la capacidad replicativa y la capacidad de subsistir y permanecer a pesar de que presente anomalías y que el sistema inmune la identifique como anómala. Entonces siguen sus propias leyes, consumen sustancias nutritivas, también siguen sus propias leyes ante la acción bacteriana, ante la hormonodependencia, y pueden morir solamente. Uno puede decir que hay terapéutica, pero como ustedes saben, las neoplasias malignas pueden acabar con la vida del organismo huésped, a pesar de la terapéutica. Entonces, por definición, irreversible quiere decir que el crecimiento es evolutivo e independiente del estímulo que lo originó, y sin tratamiento, sin intervención, suelen ser incompatibles con la vida. Algunas son incompatibles. Lo que uno hace con el tratamiento es prolongar la vida, ¿no? Y ahí tiene que ver un término que ya también lo vamos a analizar, que es la calidad con la cual uno prolonga la vida, la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Cuando hablamos de neoplasias malignas, los pacientes se van a referir a eso por un tumor o cáncer. Un tumor es simplemente un agrandamiento, una tumefacción. Nosotros sabemos que eso puede significar desde patología inflamatoria hasta patología neoplásica. En cambio, cuando hablamos de cáncer, que es con el término que se denomina, por ejemplo, al cáncer de mama, por su expresión semiológica y morfológica, porque atrapa el tejido y es como que tuviese pinzas infiltrativas. Entonces, este es el término más difundido y es el término con el que nosotros podemos identificar incluso a instituciones que se ocupan del estudio de las neoplasias malignas en la población en general. Así que ustedes van a reconocer así que nosotros en Argentina tenemos el Instituto Nacional del Cáncer, que es el INC. Después está la IARC, que es el instituto, pero a nivel internacional. La oncología, entonces, estudia las neoplasias malignas. Acá tenemos el ejemplo del cáncer de mama para mostrar cómo este tejido adiposo, que es el que predomina en la glándula mamaria, está infiltrado por esta neoplasia que es sólida, blanquecina, de bordes irregulares, de aspecto infiltrativo,
y cuando uno la toca a la neoplasia mamaria, tiene muchísima más consistencia, es una consistencia dura, elástica, y compromete, ¿ven?, difusamente el tejido mamario. Entonces, ayer habíamos visto cuáles eran las características que diferenciaban desde la macroscopía las neoplasias benignas de las neoplasias malignas. Vamos a repetir un poco para que ustedes vean que, por ejemplo, el crecimiento es rápido e infiltrativo en la neoplasia maligna, la cápsula es rara, la recidiva suele ser frecuente cuando uno reseca la lesión, la necrosis y la ulceración son frecuentes, la hemorragia es frecuente, la vascularización es diferente, a veces es anárquica la vascularización y está aumentada. En cuanto a la estructura celular, es diferente al tejido que le dio origen, o heterotípica o atípica, y tiene una capacidad de dar metástasis, que es la característica de las neoplasias malignas. Estos efectos generales sobre los huéspedes, en general, son la regla. Muchos de los pacientes tienen alteraciones producidas por, justamente, las alteraciones estas están producidas por las consecuencias del desarrollo de la neoplasia. ¿Cuáles son los efectos entonces que podemos tener en el huésped cuando tiene una neoplasia maligna? Cambios anatómicos, también las neoplasias benignas los tienen, pero los cambios anatómicos acá pueden ser muy drásticos, dado la tasa de crecimiento de una neoplasia. Pensemos en el cuello, una neoplasia maligna de crecimiento rápido se puede comprimir las estructuras o desplazar vasos del cuello. Demos un ejemplo nada más, pero si ustedes piensan en cualquiera, como por ejemplo el cáncer de mama, los cambios anatómicos pueden ser evidentes. El obstáculo mecánico, por ejemplo, si está localizado dentro del abdomen, obstruir conductos, comprimir parénquimas, presionar grandes vasos. Si se trata de la obstrucción funcional, es porque sustituye el tejido, y por lo tanto ese tejido no puede desarrollar la función que desempeñaba, por ejemplo, las grandes masas hepáticas. Anemia, como consecuencia, hay una competencia nutritiva, hay una posibilidad de que secrete sustancias. Por ejemplo, vamos a pensar en una neoplasia maligna secretora de sustancias. El carcinoma de células pequeñas del pulmón puede provocar un cuadro muy especial, un síndrome paraneoplásico con hipertensión arterial, rubicundez, diarrea. También hay una alteración de la inmunidad. No solamente las características de la neoplasia se deben a las características propias de la célula, sino que la inmunidad también está alterada, tiene trastornos que permiten que una neoplasia maligna crezca. Esto se denomina microambiente tumoral, ¿no? Están los trastornos psíquicos que pueden desarrollarse en pacientes que tienen incluso secreción de sustancias, y también la misma neoplasia secreta ciertas sustancias que inducen a la depresión. Y la metástasis, que es la característica también general de las neoplasias malignas, que a distancia se desarrollan crecimientos que comprometen aún más el estado clínico del paciente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de malignidad que uno tendría que tener en cuenta? Los celulares, los tisulares y los clínico-biológicos. Los criterios celulares pueden ser nucleares citoplasmáticos o de la relación núcleo-citoplasma, y dentro de los nucleares vamos a mencionar el aumento de coloración del núcleo, que se denomina hipercromasia, la macrocariosis, que es el agrandamiento del tamaño, la anisocariosis es la diferencia de tamaño de los núcleos entre sí, y la poiquilocariosis es en la forma de los núcleos. Marginación cromática, se forman grumos de cromatina en torno a la membrana nuclear, nucleolos grandes, múltiples, las células gigantes multinucleadas pueden aparecer, son tumorales, son fusión de células tumorales.
las mitosis, que son figuras de crecimiento, que implican crecimiento, no necesariamente son anormales, muchas veces simplemente son figuras mitóticas y pueden ser bipolares, tripolares, multipolares. Y la cariólisis, que es la disolución o destrucción del núcleo. Entonces acá estamos viendo algunos criterios de malignidad. No tenemos una célula normal para comparar, pero podemos ver cómo aquí se produce un fenómeno que denominamos núcleos vacíos. El nucleolo es prominente. Aquí la cromatina está fina, pero acá ustedes no saben si esto es una multinucleolación o acá hay algo de agrumamiento cromatínico. Hay diferentes formas y tamaños, así que aquí hay anisopoiquilocariosis y tienen esto que son macronúcleos con respecto a otros. Miren la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Todas estas son características de malignidad, citológicas de malignidad, y estas son figuras mitóticas. Habitualmente cuando están en el polo, en el ecuador de la célula, los cromosomas, se ven estas figuras que parecen 100 pies. Entonces acá tienen una, aquí identificamos otra, esta será otra. Y esto, fíjense, ¿no se acuerdan? ¿Se parecen algo a una mitosis de las que hemos estudiado en el cursado de biología? No, para nada. Esto es una figura anómala. Parece un test de Rorschach, dibujada por Rorschach. Realmente esta es una mitosis atípica. Veamos ahora otro criterio. Estas son las células multinucleadas. Fíjense, gigantes multinucleadas. Esta también, una célula gigante multinucleada, con la cromatina finamente granular y parece que tuviese hasta 5 nucleolos. Acá hay una figura mitótica, aunque no se pueda creer que esto es una mitosis, pero así es. Los criterios citoplasmáticos pueden ser variables, o el citoplasma es muy escaso o muy abundante con pigmentos como por ejemplo melanina en el melanoma, queratina en el carcinoma de células escamosas, mucina en los adenocarcinomas. La vacuolización también puede aparecer y nos impresionan como ópticamente vacíos los citoplasmas, y por supuesto se puede disolver y destruir por acción enzimática y nos quedan los núcleos sueltos, ¿no? Esa es otra imagen. Fíjense, este es un adenocarcinoma a la izquierda, como tiene las vacuolas, las células tienen vacuolas de moco dentro del citoplasma. Hay anisopoiquilocariosis, hay nucleolos algo destacados, miren, este es prominente, y no vemos figuras mitóticas. En cambio, a la derecha tenemos un citoplasma densamente eosinófilo con un núcleo atípico. Esto es un carcinoma de células escamosas probablemente, mientras que esto es un adenocarcinoma. Fíjense en este núcleo, la irregularidad de la membrana nuclear, la macrocariosis, la alteración de la relación núcleo-citoplasma, y probablemente sea un material venido del tracto del árbol respiratorio, porque estoy viendo macrófagos y algo de pigmento acá del pulmón. Y de la relación núcleo-citoplasma también podemos decir, acá tenemos un ejemplo, donde la célula está ocupada prácticamente por cromatina nuclear, y miren el citoplasma, miren aquí también estas células han perdido el citoplasma que se consume para responder a las necesidades de la división nuclear. Ahora, una vez que hemos sobrepasado los criterios celulares, vamos a hablar de los criterios tisulares. En las biopsias nosotros podemos ver criterios citológicos y los criterios tisulares. En cambio, en la citología yo solo veo las características citológicas y algunos atisbos o recuerdos de lo que es la histología, pero no veo la estructura en sí del tejido. Esa es la ventaja de la biopsia con respecto a la citología, que no ve las células sueltas. Entonces,
tenemos criterios tisulares, como por ejemplo los de organización, en donde se ve, si ustedes piensan en un epitelio plano estratificado, que hay una pérdida de la estratificación normal, las células basales, intermedias y superficiales no existen como tales, hay una pérdida de la polaridad celular, se los puede ver también dentro de la formación de un adenocarcinoma. Ya vamos a ver cómo las células, los núcleos que están basales, tienden a subir. Túbulos y acinos irregulares, mal delimitados, en vez de tener una sola estructura luminal hay múltiples luces o cribas dentro de la glándula, hay acumulación de productos de secreción, como por ejemplo moco, queratina. La infiltración, que es la capacidad de destruir, penetrar tejidos que están sanos porque tienen menor resistencia y rompen los límites anatómicos y pueden infiltrar otras estructuras. Producen además su propio estroma, que se denomina desmoplasia, generando también mecanismos defensivos en el huésped, que es la estromorreacción, y es la presencia del infiltrado inflamatorio, que yo les comentaba que también tiene una determinada alteración, que no solo permite que la neoplasia infiltre, sino que también en otros órganos va a permitir la recepción de células neoplásicas metastásicas. Entonces, como les contaba, eh, ¿por qué nos interesa hoy tanto el microambiente? Porque hay drogas dirigidas al tumor y drogas dirigidas al microambiente. En la necrosis, nosotros es de tipo coagulativa en general. Lo que nosotros vemos como necrosis en realidad es la incompetencia del sistema sanguíneo que no acompaña al de la replicación tumoral. La célula muere por necrosis isquémica, pero ustedes saben que sigue teniendo la capacidad de división, así que suele superar la división justamente la neovascularización que se genera en el estroma y se provocan estos focos de necrosis. Y la hemorragia es muy frecuente también, no solo por el riego insuficiente, la necrosis acompaña a la hemorragia, sino que hay una ulceración de la neoplasia que lleva también a desencadenar hemorragias. En cuanto a la relación de las células entre sí, las células de una neoplasia tienen menor cohesividad, hay una pérdida de inhibición, de la inhibición por contacto, entonces hay un aumento de la motilidad y todas estas características tienen que ver también con la capacidad de invasión y de metástasis. Sí, también pueden producir sustancias que dañan el medio que los rodea y todo tiene un mismo sentido, que es el de invadir, penetrar, infiltrar el tejido adyacente. La invasión vascular le permite migrar a través de vasos sanguíneos y linfáticos. Las de preferencia son las venas y los linfáticos porque por supuesto tienen las paredes mucho más delgadas y son más fáciles de penetrar. Y macroscópicamente hay un gran contraste entre las neoplasias malignas y el tejido que le dio origen, no solo porque estén aumentados de tamaño, porque provoquen una masa, sino porque la consistencia en general es diferente, los bordes son diferentes y al corte generalmente tienen una superficie homogénea, blanquecina, con necrosis y hemorragia, y depende si generan mucho estroma o poco estroma, van a tener una firmeza especial al corte. Por ejemplo, acá tenemos un criterios tisulares de malignidad. Ustedes pueden ver a la izquierda el epitelio que pertenece todavía al intestino y a la derecha esta proliferación que parece emitir estas proyecciones. Esto es una estructura vellosa, un adenocarcinoma del colon, que puede haberse originado en un adenoma velloso como el que veíamos ayer en la foto macroscópica. La desmoplasia, ¿se acuerdan? Es la capacidad de producir su propio estroma. Fíjense cómo hay acá este estroma abundante. Las células neoplásicas se encuentran dispuestas en trabéculas y estructuras que forman luces, o sea, túbulos. Esto es un adenocarcinoma, muy probablemente. Acá hay una estructura neural
atrapada dentro de la proliferación neoplásica maligna. Veamos entonces los criterios otros como la estromorreacción, que además de producir su propio estroma, generan este infiltrado inflamatorio, que son todos estos pequeños puntitos uno al lado del otro. Este es un carcinoma de células escamosas. Fíjense cómo acá se produce dentro de los nidos escamosos la generación de queratina. Y este es la estromorreacción, que es el proceso inflamatorio que genera la presencia de esta proliferación neoplásica. Si nos vamos acá a este carcinoma in situ, acá estaría la membrana basal y miren el infiltrado inflamatorio que se produce en el corium en respuesta a esta proliferación que, si bien todavía no atravesó la membrana basal, ya está generando cambios en el huésped. Incluso las células han penetrado, todo esto que está aquí son las células inflamatorias tratando de limitar la proliferación. Acá hay una figura mitótica, la estamos viendo, porque se ve como el 100 pies que le conté hace un ratito. Bueno, acá es para mostrarles macroscópicamente los criterios de malignidad, ¿no? Los criterios tisulares, la hemorragia, este es parénquima renal, la corteza, esta es la pirámide, esta es la zona medular del riñón, el sistema pielocalicial estaría aquí. Este es un corte longitudinal adelante, esta es la proliferación neoplásica maligna. La proliferación neoplásica maligna esta es una masa tumoral sólida, nodular, miren cómo distiende la cápsula del riñón. No infiltra todavía la cápsula perirrenal, que es esta estructura que está aquí, que es adiposa, y tiene necrosis importante, y acá parece que tuviese un área de degeneración mixoide, así la llamamos a esos sectores que parecen gelatinosos. Estos son los criterios clínico-biológicos de malignidad. Las neoplasias malignas son capaces de provocar síndrome cutáneo, como el rash cutáneo, manifestaciones cardiovasculares, les conté, hipertensión arterial, por ejemplo, síndromes metabólicos, ¿sí? Síndromes endocrinos, como por ejemplo las lesiones en hipófisis, o las neoplasias malignas de la paratiroides, manifestaciones óseas y reumáticas, síndromes neuromusculares, síndromes hemáticos y síndromes humorales. Me ha faltado, creo, el hematológico, síndromes hemáticos. Uno debería decir acá que la trombosis inesperada en un paciente nos tiene que llamar la atención, porque puede ser un estado previo al encuentro de una neoplasia maligna. Aquí tienen todos los síndromes paraneoplásicos descritos: síndrome de Cushing, hipercalcemia, hiponatremia, policitemia, y aquí están las neoplasias que lo producen. Por ejemplo, los carcinomas del pulmón pueden dar los tres primeros que hemos mencionado: el carcinoma renal, policitemia, el síndrome de Trousseau, que es un estado de hipercoagulabilidad en varios carcinomas pueden estar asociados, los sarcomas a hipoglucemia, porque producen una insulina-like, una sustancia insulina-like, y por fin el síndrome del carcinoide, que es justamente todos aquellos tumores que tengan diferenciación neuroendocrina y sean capaces de producir sustancias que produzcan el síndrome de carcinoide. Y la metástasis, que creo que es la única cuestión muy importante que tiene que separarla de las neoplasias benignas que yo les contaba, que es la formación de nuevos focos neoplásicos en el resto del sistema de la economía, y que son, por supuesto, una propagación o diseminación del foco primario. Las metástasis adquieren autonomía de crecimiento. Sin embargo, hay algunas neoplasias en donde la extirpación del primario tiene que ver con la involución de la metástasis. Eso pasa, por ejemplo, en los carcinomas renales. Después de la extirpación disminuye el volumen metastásico. Las metástasis disminuyen la sobrevida del paciente,
Actualmente hay terapéuticas quirúrgicas y terapéuticas que se pueden hacer sobre la metástasis, como por ejemplo la embolización, la quimioembolización y terapéuticas moleculares dirigidas a las vías moleculares para trabajar específicamente sobre las metástasis que pueden tener características diferentes al primario que le dio origen. Ya lo vamos a entender a eso mejor cuando hablemos de cáncer de mama, porque por ejemplo la metástasis puede ser responder a estrógeno, progesterona y AR2-neu, y el tumor primario en la mama no haber tenido el mismo perfil molecular. Entonces, suelen ser menos invasivas, de límites más regulares, a veces encapsuladas, o y siempre tienen una menor diferenciación tisular que el tejido. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, vamos a continuar, disculpen. Entonces, ¿están ahí y se me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bien. Lo más interesante de las neoplasias malignas es que van adquiriendo una menor diferenciación. Entonces, a veces los pacientes debutan en realidad por la metástasis y no por el primario. Y los patólogos, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos técnicas de inmunistoquímica muchas veces para orientarnos en cuál es la estirpe o el tejido que le dio origen a ese tumor metastásico. Entonces, no siempre es posible determinar de primera instancia, cuando se está trabajando con la metástasis, cuál es el tejido que lo origina. Por supuesto que uno puede hacer toda una investigación tomográfica, de resonancia magnética, se apoya mucho en las imágenes para encontrar el primario. Pero cuando solo encontramos la metástasis y nunca el primario, se trata de un tumor de origen desconocido, un primario de origen desconocido. Fíjense que existe la entidad como tal y por supuesto que ese paciente tiene la complicación de que no se puede encontrar su tumor primario, pero sí su metástasis. Es algo que, por ejemplo, suele suceder en melanoma. El sitio primario de melanoma involuciona y en cambio aparecen las metástasis a distancia, que suelen ser el motivo por el cual el paciente va a la consulta. Entonces, metástasis es la facultad de dar una característica primero distintiva de las neoplasias benignas con respecto a las malignas, y es, como ya les decía, la anidación, desarrollo, crecimiento de una masa de células originadas en un tumor a distancia.
Hay neoplasias malignas que excepcionalmente dan metástasis, y entre esas son los gliomas, que son neoplasias primarias del sistema nervioso central, y el carcinoma vasocelular en la piel, que tampoco da metástasis a distancia. ¿Cuál es la evolución de una metástasis? Desde que las células están desarrollándose en el tumor primario y han generado células capaces de ser discoesivas, que son invasivas y discoesivas, han infiltrado esas vénulas o esos vasos linfáticos. ¿Y ahora qué pasa? Como cuando ya han conseguido penetrar o permear los vasos. Entonces se van a desplazar, o también pueden diseminarse a través de otras cavidades serosas, ¿no? O sea que hay una diseminación que es a través de la serosa. Ustedes la tienen que tener presente porque hay muchos tumores que se diseminan, por ejemplo el carcinoma de ovario, a través de las serosas. El carcinoma de colon también infiltra a través de las serosas. Entonces, esta infiltración, la primera etapa es la penetración, la segunda es la separación de las células de la masa primaria, se diseminan y se localizan en un nuevo sitio. No todas las células neoplásicas que circulan por los vasos van a lograr hacer un nuevo sitio metastásico, no todas. Algunas son digeridas o eliminadas por el sistema inmune y otras en cambio logran hacer una fijación en la nueva ubicación con proliferación y crecimiento ilimitado en ese sitio donde se han producido la fijación. Entonces, esto es importantísimo de recordar por qué vías nosotros vamos a tener la probabilidad de diseminación de una neoplasia maligna. No es que una neoplasia use una vía, tiene una de preferencia y luego usa otras vías que acompañan al desarrollo de la neoplasia. Fíjense, por ejemplo, si pensamos en los carcinomas, pensamos que la vía linfática es la más frecuente, la vía sanguínea va a ser para los sarcomas, pero también es una segunda vía de diseminación de los carcinomas. Las diseminaciones suelen ser venosas, sanguíneas y venosas. Es muy poco frecuente que sean diseminaciones en vasos arteriales. La vía nerviosa es a través de las vainas que revisten los nervios a lo largo de la vaina nerviosa, por ejemplo, el carcinoma de próstata, el carcinoma de páncreas, usa la diseminación neural. Puede sembrarse en cavidades peritoneales y a veces uno piensa que esas cavidades realmente tienen lo que se llama siembra, porque son múltiples lesiones, pequeñas como pequeñas semillas de mijo que se ven dentro de la cavidad peritoneal, pericárdica, en la pleural. También puede ser por trasplante directo, cuando por ejemplo se produce una instrumentación en el campo quirúrgico o a través de la pared, se hace una punción y las trasladamos a las células neoplásicas con el elemento con el cual estamos punzando. Esto se ve, por ejemplo, en algunos pacientes que han sido intervenidos por un cuadro de colecistectomía. Se entró con los trócares para hacer la colecistectomía laparoscópica y se encuentran con el hallazgo de un carcinoma de vesícula y se ve después que en la evolución del paciente tiene implantes en cada uno de los sitios donde se coloca el tubo para introducir los trócares. Acá vemos un ejemplo de diseminación linfática. Estos son los vasos linfáticos que están dilatados y ocupados por esta formación neoplásica. Estos son múltiples embolias vasculares neoplásicas. Esta es una diseminación linfática. Ustedes están viendo el ganglio y cómo los vasos linfáticos que están entrando al ganglio están ocupados por células neoplásicas. Esta es una diseminación vascular hemática. Miren las células neoplásicas adheridas a la pared, prácticamente formando un trombo neoplásico. Otra diseminación vascular hemática. Dentro de la pared del vaso está en la luz el trombo de células neoplásicas. Esta es la infiltración perineural que les conté, que entre el nervio y las vainas nerviosas
que están envolviendo la estructura neural, se desplazan, crecen, se proyectan estas células neoplásicas. Miren, acá hay otro, esta estructura, esta es parasimpática parece, y esta es una estructura nerviosa, acá hay otra. Esto parece una infiltración, como se ve en el carcinoma prostático, por ejemplo, o en el carcinoma pancreático, que se acompañan de muchísimo dolor. Son pacientes que se quejan de dolor. Este es un compromiso pleural, se ha formado un casquete pleural y pericárdico, aunque no se crea que está atrapado el pericardio. Esta es una neoplasia maligna poco frecuente, pero que puede verse que produce este encasquetamiento o atrapamiento del parénquima pulmonar, que se denomina mesotelioma pleural. También puede infiltrar la pleura, y aquí tenemos parénquima pulmonar, vean los alvéolos, y toda la pleura ocupada. Ustedes acuérdense que la pleura es una monocapa, y esto de monocapa ya no tiene nada, en donde se observa toda esta proliferación neoplásica maligna. Esta es la carcinomatosis peritoneal o siembra peritoneal. Cada una de estas lesiones es un acúmulo de células neoplásicas creciendo en forma independiente y autónoma de la neoplasia que le dio origen. Cada una de estas pequeñas siembras blancas. Semillas parecen, y en realidad es una carcinomatosis. Miren, también ha provocado el acúmulo de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Estas son las asas intestinales delgadas, y esta es intestino grueso. Fíjense cómo podemos ver las estructuras anatómicas que hemos aprendido. Fíjense cómo se denominará esta estructura que parece una cinta en el colon. Por eso lo reconozco, no solo por el diámetro, sino por las características macroscópicas que tiene esta asa intestinal delgada, y esto es colon. ¿La bandeleta puede ser? A ver, ¿se acuerdan cómo se llaman esas estructuras longitudinales? ¿Teñas? Bandeleta. ¿Ah? Sí. No sé si bandeleta, pero tenia. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Sí, profe. Estas son las metástasis pulmonares. Fíjense qué interesante cuando uno saca una placa de un paciente y ve lo que se llama suelta de globos, que es cuando uno ve, una suelta de globos, qué romántico, ¿no? Y en realidad está viendo todas los globos estos son ni más ni menos que las células neoplásicas creciendo dentro del parénquima pulmonar. O sea que no es nada para nada una suelta romántica de globos, sino un estado avanzado de una neoplasia maligna que dio metástasis pulmonar. Y aquí estamos viendo otro tipo de infiltración neoplásica también del parénquima pulmonar, pero el patrón, en vez de ser nodular, es más como si fuese un patrón de tipo intersticial. ¿No les parece que es diferente? ¿Ven? Son dos neoplasias, son dos morfologías totalmente distintas de infiltración del parénquima. Acá estamos entonces viendo la metástasis pulmonar. Esto probablemente sea un carcinoma oncocítico renal por las características microscópicas que tiene. Estos son los alvéolos, y esta es la proliferación neoplásica maligna. A veces se puede hacer metastasectomía cuando está indicado, pero obviamente que cuando se trata de metástasis en suelta de globos, ese paciente no se le puede hacer metastasectomía. Aquí estamos viendo entonces también una invasión neoplásica y en el parénquima pulmonar. Toda esta es la proliferación neoplásica y este es el parénquima pulmonar. Las metástasis hepáticas. Parénquima hepático, vías biliares, que las estamos viendo cortadas acá, y múltiples imágenes nodulares, algunas subcapsulares y otras intraparenquimatosas, sólidas, blanco-amarillentas, que corresponden, algunas son de límites netos, otras no tan netos, ¿ven? No tan delimitados, pero corresponden en general a invasión, a metástasis hepática
¿Cuál es el primer órgano que ustedes pensarían si yo tuviese que decir que da metástasis a nivel hepático? ¿Cuál sería el órgano que tiene tumor y que da metástasis hepática? El corazón y los pulmones. En realidad, Intestino. el colon, el cáncer de colon, ya voy a responder qué pasa con el pulmón. El colon va a ver primariamente una infiltración. Si depende de la situación del tumor, puede infiltrar la pared, va a infiltrar el mesocolon, va a dar metástasis ganglionares y también va a dar embolias vasculares, que ustedes saben que la circulación del intestino va a llegar al parénquima hepático. Entonces, fíjense acá, cuando le hemos puesto las vías de diseminación, yo les voy a volver un poco atrás la clase, después volvemos al... Fíjense aquí, si los vasos son venosos, van a ir por el sistema porta al hígado. Si las venas que drenan la neoplasia son sistémicas, van a ir al pulmón, por ejemplo, y a la médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si vino a través del sistema porta, yo tengo que pensar que tengo que buscar el primario en colon, ¿de acuerdo? Porque vino por el sistema porta viajando a la célula neoplásica. Y efectivamente, esta neoplasia tiene producción de moco, entonces es un adenocarcinoma dentro del parénquima hepático. También puede ser de origen pancreático, una metástasis hepática de un primario de origen pancreático. Fíjense aquí, estos son los hepatocitos, ¿sí? Y esta es la proliferación neoplásica maligna que está incluida dentro del parénquima hepático. Hay una metástasis cerebral, la forma de migración de la neoplasia al cerebro es la vía hemática. Se puede cavitar por necrosis, también hay que ver si hubo terapéutica o no. Miren cómo se produce esa cavitación, pero en la microscopía, nosotros todos estos son cortes tipo Charcot de diferentes pacientes, este uno es este otro paciente, pero fíjense ahí también tiene una metástasis, ¿sí? Y este es la meninge totalmente ocupada por células tumorales y el parénquima cerebral también ocupado por células tumorales, infiltrado por la neoplasia maligna. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las neoplasias malignas, igual que las benignas, en epiteliales y mesenquimáticas? Para las epiteliales vamos a hablar de carcinomas y para las mesenquimáticas de sarcoma. Fíjense entonces, lo vamos a clasificar similar a ayer en las epiteliales de revestimiento, epiteliales glandulares, nerviosos, pigmentarios y de otros epitelios, y las mesenquimáticas del tejido conectivo, muscular, endotelios y tejidos relacionados, tejido hematopoyético y linforreticular, y después están las mixtas y otras que no son de nuestro interés durante este cursado. El revestimiento carcinoma del tejido glandular, adenocarcinomas, de los tejidos nerviosos, gliomas, de los pigmentarios, melanoma, y de otros epitelios, por ejemplo, el placentario que les nombré ayer, la contraparte maligna es el coriocarcinoma, y en el epitelio testicular están los seminomas o tumores de células germinales, que hay varios. Vamos a nombrar las mesenquimáticas: fibrosarcoma, liposarcoma, condrosarcoma y osteosarcoma, son del tejido conjuntivo. Las del endotelio y sus relacionadas: hemangiosarcoma, linfangiosarcoma, sarcoma sinovial, mesotelioma maligno y meningioma invasor. Las del tejido muscular: liso, leiomiosarcoma, del estriado rhabdomiosarcoma, y del tejido hematopoyético, estas sí que nos son familiares por su frecuencia, leucemias y los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Entonces,
Aquí la clasificación máxima que vamos a llegar nosotros a saber de estas neoplasias es que los linfomas pueden ser clasificados en Hodgkin y no Hodgkin. Estas son las mixtas, monodermomas, bidermomas y tridermomas, que no son de nuestro interés, ya les he comentado, pero si ustedes quisieran mencionar alguna, uno debería hablar del teratoma inmaduro. Con respecto a las del revestimiento, los carcinomas, tenemos el carcinoma escamoso, el carcinoma vasocelular, el carcinoma transicional y el indiferenciado. Miren, acá tenemos una progresión más allá del monodermoma, bidermoma y tridermoma, del cual solo voy a rescatar el teratoma, para que ustedes la recuerden. Y después empezamos a hablar de cada una de las neoplasias malignas, porque vamos a tener que hablar de las malignas del revestimiento, de las del tejido glandular, y después tenemos otras que podríamos mencionar, pero como muy importantes y que nosotros debemos reconocer en el cursado, tenemos el carcinoma de células escamosas, que tiene origen en el epitelio plano estratificado, y que en la macroscopía ustedes la pueden ver como un tumor exofítico, ulcerado, puede ser plano, deprimido, infiltrante, tiene muchas características macroscópicas variables, pero generalmente es de color blanquecino y que ustedes van a reconocer que la célula que lo conforma, por supuesto, es una célula epitelial escamosa. Entonces tiende a producir escamas córneas o queratinización y está unida una a la otra a través de puentes intercelulares. Puede ser bien diferenciado, semidiferenciado o indiferenciado, y si uno piensa en todos los epitelios escamosos que hay en la economía, vas a ver que hay un carcinoma de células escamosas en piel, en el pulmón, ya vamos a ver cómo aparece en pulmón, cuello uterino, esófago, cavidad oral, laringe, faringe podría tener, región anal, porque hay epitelio escamoso, hay epitelio plano estratificado. Fíjense, este es un parénquima pulmonar y este es un carcinoma de células escamosas. Miren cómo está vinculado al bronquio. El carcinoma de células escamosas nace en el epitelio respiratorio del bronquio a través de una metaplasia escamosa. Así surge, porque si no, no debería ser un carcinoma escamoso en el pulmón. Y fíjense cómo esta célula epitelial escamosa está unida a la otra por estos pequeños puentes intercelulares que se ven aquí, que son las uniones desmosómicas. Los patólogos nos esmeramos mucho en tratar de encontrar estas uniones desmosómicas, sobre todo cuando es indiferenciado, pero acá forma queratina. ¿Ven? Este aspecto de esta es una queratinización individual y aquí parece haber algo de queratina. Esto no sé si no es una mitosis. Y este es el peor ejemplo que tenemos porque este es un cáncer prevenible, que es el carcinoma de cuello uterino. Acá debería haber estado el orificio cervical externo y en cambio de eso hay una proliferación, un crecimiento exofítico, que es un carcinoma de células escamosas. Entonces este es el carcinoma de células escamosas. Miren acá el epitelio escamoso normal y toda esta proliferación con alteración citológica y arquitectural de epitelio escamoso, de carcinoma de células escamosas. Entonces, si ustedes tienen que describir, yo diría que esto es una proliferación probablemente epitelial escamosa. No se ve claramente producción de queratina, y la producción de queratina tiene que ver con el grado de diferenciación, así que podemos decir que es entre moderado y poco diferenciado en el cuello uterino. Acá hay un carcinoma de células escamosas para que ustedes vean cuando se desarrolla en la mucosa labial. Fíjense la ulceración que tiene este paciente, que ha llegado en un estado avanzado a la consulta. Es un hombre más bien joven. ¿Qué hábito habrá tenido el paciente para tener este carcinoma en el labio? ¿Fumador? Exactamente, son fumadores que acostumbran a dejar el cigarrillo dentro de la boca. Entonces el calor es una de las noxas, la mayor temperatura y los químicos del cigarrillo tienen que ver con el desarrollo del carcinoma en la cavidad oral,
Los fumadores de pipa solían tener carcinoma de células escamosas en la base de la lengua, por ejemplo, y esta es la proliferación de células escamosas con cambios citológicos y arquitecturales vinculables a un carcinoma y la producción de perlas de queratina. Miren la estromorreacción, que es la presencia de linfocitos dentro de esta proliferación neoplásica. Si pensamos en las epiteliales glandulares, tienen que recibir el nombre de adenocarcinoma. Y en la macroscopía pueden ser exofíticas, infiltrantes, ulcerativas, escirrosas. Bueno, hay distintas macroscopías y desde la microscopía, al igual que el carcinoma de células escamosas, se clasifica en bien diferenciado, semidiferenciado e indiferenciado de acuerdo a si se parece mucho o poco al tejido que le dio origen. Acá tenemos una pieza de colectomía abierta para ver la mucosa normal y esta proliferación neoplásica exofítica que ocluye totalmente la luz. Este paciente probablemente tuvo una obstrucción colónica, por eso es que esta neoplasia ocupó toda la luz y ocupa todo el espesor. Fíjense, esta es la pared, está abierta la pared. Ustedes ven acá la capa fibromuscular y acá la mucosa. Y resulta que acá no pueden hacer esa discriminación y ven que por debajo de la serosa, porque esta es la superficie serosa, debajo de la serosa ya se ve la masa tumoral contactando con la serosa. Acá igual, ¿ven? No se puede ver la pared normal del órgano, pierde su estructura y se continúa de nuevo hacia aquí. Entonces, este tumor probablemente compromete todo el espesor de la pared y hay que ver si no la infiltra la serosa en la microscopía. Entonces, esta es una masa vegetante hacia la luz y ocupa toda la circunferencia del órgano. Y esta es la microscopía que les mostré recién. Esta es la mucosa normal y esta es la proliferación del adenocarcinoma. Esta es la imagen de un adenocarcinoma gástrico. Es una lesión ulcerada. Los pliegues gástricos convergen hacia la úlcera y se cortan abruptamente. Y en la microscopía vemos la úlcera, tiene una pérdida de sustancia. Miren la capa muscular de un lado, pérdida de sustancia, la capa muscular por el otro, y cómo infiltran estas estructuras tubulares en el fondo de la úlcera y hacia el tejido adiposo. O sea que este es un adenocarcinoma transmural gástrico. Transmural. Y eso es importante porque en la estadificación de los tumores aprendemos que si compromete todo el espesor del órgano, compromete el tejido por ejemplo, perigástrico, sí, que está alrededor del colon, eso lo va a estadificar. Y también se infiltra la serosa. Tiroides, una glándula. Los adenocarcinomas nacidos en los tejidos glandulares, un carcinoma papilar de la glándula tiroides, y es multicéntrico. Acá tiene un nódulo y acá tiene otro. Este es el tejido tiroideo adyacente normal. ¿Cómo se ve el carcinoma papilar? Como se veía en la macroscopía, lleno de papilas. Acá también se ven las estructuras papilares, que suelen tener un eje conectivo. Miren ahí el eje conectivo, la proliferación epitelial glandular. Tiene estructuras papilares con eje conectivo central y las células tienen determinadas características, como por ejemplo tener núcleos vacíos o inclusiones intranucleares, que son inclusiones de citoplasma dentro del núcleo. Estos son los ejemplos o características de las neoplasias malignas mesenquimáticas. Ya vamos a terminar. Son los sarcomas. Son menos frecuentes que las neoplasias malignas epiteliales, o sea, mucho menos frecuentes que los carcinomas. Suelen metastatizar por vía hemática, a diferencia de los carcinomas que lo hacen por la vía linfática. La agresividad depende del grado de diferenciación histológica. Por ejemplo, tenemos una gran clasificación en bajo grado y alto grado. No responden bien a la quimioterapia, por eso el primer gesto del sarcoma es la resección quirúrgica.
tienen histogénesis controvertida algunos, o sea, no se puede decir exactamente el tejido que le dio origen. Se pueden reclasificar actualmente en base a biología molecular, pero es muy costoso, o sea, todavía no tenemos todos los sarcomas tipificados como quisiéramos, porque es muy difícil que el paciente acceda a pagar estudios que están en monto dólares, muchos dólares, no es un poco nada más, y macroscópicamente tienen consistencia blanda y como no tienen la misma estromorreacción que logra el carcinoma, es un aspecto blando en carne de pescado. La tendencia al crecimiento, en vez de ser infiltrativa, es expansiva, y desde la microscopía pueden tener un patrón fusocelular de células redondas o indiferenciado o anaplásico. Entonces, se van a clasificar en grados de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado, alto grado y bajo grado, y vamos a dar como ejemplo una neoplasia mesenquimática que nunca el médico debe olvidar, que es el osteosarcoma, es que se origina justamente en la matriz ósea, produce en matriz ósea, en las células que conforman el sistema óseo, y es la más frecuente y la más agresiva de las neoplasias malignas del hueso. Acá tienen el ejemplo del osteosarcoma y cómo se ve esa imagen en el osteosarco y la producción de esta sustancia que se denomina osteoide. Bueno, hemos podido definir las neoplasias malignas, que es el crecimiento patológico que es autónomo, que es irreversible, que en su evolución natural es incompatible con la vida, el médico aquí debe intervenir. Hemos evaluado criterios celulares, tisulares y los clínico-biológicos de malignidad, y como conclusiones hemos llegado a que las neoplasias malignas están constituidas por un crecimiento, es una proliferación que puede o no parecerse al tejido que le dio origen, eso le da los grados de diferenciación, que tiene un crecimiento infiltrativo y tiene capacidad de dar metástasis. Bueno, muy bien. Larga, compleja la clase. No sé si es que quieren hacer alguna pregunta. De mi parte no, profe. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Quiere saber algo? No. Está bien, gracias. Bueno, espero que cualquier otra cosa que les falte le preguntan a su jefe de trabajo práctico y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Hasta luego. ¿Qué día? Disculpe, doctora. En el cronograma debe estar especificado. No me puedo recordar ahora exactamente, así que... Bien. De todos modos, el jueves nos conectamos. Está subido, creo, en la plataforma. Bueno, no sé si el jueves, por eso les digo, la voy a revisar, porque he perdido ciertos archivos de mi teléfono, así que tengo que reconstituir alguno y en eso está el cronograma. Pero bueno, ahora entrando acá al curso, creo que ya mismo les contesto, así sepan, si es que creo que está acá subido en avisos y novedades. Lo que sí, la recuperación, si alguno tiene que recuperar, no, después cualquier cosa les mandamos mensajes sobre el cronograma. Si alguno tiene que recuperar, las recuperaciones en el Hospital Padilla, 8:30 ya empieza, así que hay que llegar 8:15 a quienes sea que tengan que venir a recuperar el parcial. Pero lo encontré muy fácil al parcial, no sé ustedes. Sí, estaba accesible, profe. Bueno, muy bien. Me alegra por ustedes y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, doctora, gracias. Chao, hasta luego. No.